Son las 7 de la mañana con 20 minutos. Le damos ahora la bienvenida a Cristian Espinosa, comunicador social. Nos acompaña vía Zoom. Con él analizaremos la propagación del terror por redes sociales en el marco de la violencia que enfrenta a Ecuador. Muy buenos días, Cristian. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias igual por el espacio. ¿Cuál es el impacto de la información que se propaga en redes sociales en un contexto de violencia como el que vivimos en el país? Sí, me parece que la pandemia ya nos enseñó, en teoría, ¿no? Nos enseñó los riesgos que conlleva justamente propagar el terror. Y creo que esta lamentable nueva experiencia, sucesos que han ocurrido en el país nos llevan a que empecemos por hacer una dieta saludable de los contenidos que nosotros consumimos en redes, más cuando hay estos tipos de emergencias, ¿no? Y yo tengo por ahí algunas claves, ¿no? Lo primero es tener claro que no todo lo que circula por redes sociales automáticamente es real. Activar ese modo crítico cuando tenemos estos sucesos ya nos pasó en la pandemia. Reactivemos ese modo crítico frente a lo que consumimos en esos momentos en redes sociales. Reactivemos el modo crítico y reactivemos el modo responsable con la información que nos llega a nosotros para tampoco contaminar al resto de esa desinformación. Entonces, me parece que esas son primero las dos primeras medidas, ¿no es cierto? El modo crítico frente al contenido que consumimos, el, la responsabilidad que tenemos nosotros, cada uno, para cuando compartimos esa información, y el otro, y la tercera, que es esa dieta saludable, esa dieta de fuentes saludables que tenemos que hacer en estos días. Y precisamente, Cristian, ¿cuáles son esas herramientas para nosotros poder mitigar esta propaganda de terror en redes sociales, tener ese modo crítico ante los contenidos que nos llegan a nuestro teléfono móvil a través de las redes sociales? Sí, sí me sorprende, por ejemplo, que haya gente, después, como decía, de todo lo que vivimos en la pandemia, y peor si es que son periodistas, que llega cualquier información, algún video perturbador, y no saben si es que es cierto o no, y ya lo comparten. Yo de cajón, después cuando me entero que cierta información que fue posteada por algún colega o algún contacto conocido resultó ser falsa, yo después a la siguiente ya no le creo, por ejemplo. O sea, yo ya sé que ese tipo de fuentes no se puede confiar, ¿ya? Pero estoy con ese modo crítico activado. Es decir, no estoy pensando que si un conocido me manda una información y solo porque es conocido, e inclusive porque sea, hasta en mi caso, un colega periodista, lo doy por cierto. Si no tiene fuentes o alguna forma que me permita a mí verificar, lo voy a tomar con pinzas y no lo voy a tomar como cierto, y menos aún, pues, lo voy a compartir, ¿sí? Entonces, esa sería una primera recomendación, ¿no es cierto? Cuando viene la información, nosotros ver si es que tiene alguna forma de verificar, y si no la tiene, buscar nosotros mismos, tratar de encontrar nosotros mismos una forma de verificar. ¿Cuál es esa? Pues buscar justamente, por ejemplo, tener una lista de periodistas confiables, equilibrados, no sesgados, que normalmente están tratando de verificar esa información. Me busco una lista de periodistas, eso es lo que yo tengo en Twitter, he compartido también con los colegas una lista en Twitter de periodistas que normalmente hacen su trabajo de forma equilibrada. Busco información oficial para tratar de contrastar y ver si es que es de una zona en específico, tratar de ver si es que hay algo de información de esa zona que también corrobore ese contenido. Esas son las primeras formas que uno tiene, pues, para tratar de evitar caer en esta desinformación. ¿Cuáles son esas redes sociales donde mayormente se difunden este tipo de contenidos? Porque eso también podría ser una alerta. Sí, ahora tenemos básicamente tres redes sociales donde más se difunde este tipo de información, ¿no? La una es básicamente WhatsApp, ¿no es cierto? Que es la red, digamos, reina
en cuanto a la información o desinformación, sobre todo a través de grupos familiares, ¿no es cierto? O contactos de grupos de colegio, los grupos de padres de familia, ¿no es cierto? Ahí es donde nosotros debemos activar ese modo crítico y detener y ser responsable con lo que decíamos, empezar en esos grupos, ¿no es cierto? No repostear el terror, no repostear la violencia en estos grupos, que es básicamente WhatsApp, que es donde es más difícil detener porque ahí los filtros normalmente no son fáciles de encontrar y la gente no activa ese modo también de ser solidario y de ayudar también a la gente que desinforma. Si nosotros tenemos activado ese modo crítico, ayudemos a quien no lo tiene. No lo hagamos quedar mal, sino que más bien enseñemos de por qué esa información pues, no está verificada o de dónde es la fuente, preguntarle en modo positivo y ayudarnos entre todos. En vez de postear ese terror y reposteando esa violencia, ese contenido perturbador, empezar a tratar de cambiar eso, por ejemplo, por contenido positivo, ¿no es cierto? Por ayudarnos, por ser solidarios y alfabetizarnos entre nosotros. Eso en WhatsApp, que es la red más difícil. Después está de WhatsApp, me parece que Twitter sigue siendo la red social, ahora X, donde nos podemos informar a través de periodistas que normalmente tienen fuentes cercanas, ¿no? Que hacen un trabajo equilibrado, ¿no? Que están haciendo un trabajo no sesgado, buscar ahí en Twitter. Twitter sigue siendo, en ese sentido, ahí están las fuentes oficiales. Y Twitter en ese sentido sigue siendo pues, el escenario para conectar con las fuentes oficiales y los periodistas, hacer listas para que el algoritmo no nos lleve a ese contenido polarizante, ¿no es cierto? Porque sí, Twitter X se ha vuelto una red polarizante, hay muchas cuentas falsas, pero si nosotros hacemos unas listas que estén filtradas, nos va a servir. Y luego tenemos TikTok. TikTok curiosamente se ha vuelto en el centro de la información o desinformación ciudadana en tiempo real. Es decir, si ahora entramos a TikTok, o ese día entramos a TikTok, pasó también en protestas como las de octubre de hace algunos años, la gente transmite en vivo y está emitiendo en vivo desde diferentes lugares y es una forma también de saber qué está pasando con estos filtros, ¿no? La gente se ha tomado TikTok para hacer emisiones en vivo de lo que está ocurriendo en distintos puntos del país y eso uno puede, pues, tomar siempre con pinzas, pero es un lugar donde la gente también está publicando y por lo tanto, si todos nos volvemos un medio, debemos también aplicar en TikTok en estas transmisiones en vivo si queremos ayudar a informar, contar desde dónde estamos informando, por ejemplo, cuál es nuestra ubicación, la fecha, para que también esa información no afecte ni desinforme. ¿Y qué ocurre con Facebook, siendo una de las redes sociales donde existe mayor número de usuarios y donde también la mayoría son personas adultas que un poco desconocen también el manejo tecnológico y de las redes sociales? ¿Qué está pasando en Facebook ahora mismo en este contexto de violencia y también de la declaración de un conflicto armado interno? Sí, Facebook es en realidad la red, sigue siendo la red que tiene más usuarios en el Ecuador. Claro, los más activos son gente ya más adulta, ¿no? Básicamente generación X para arriba, gente de 40 para arriba. Es Facebook. Las nuevas generaciones son de Instagram y son de TikTok. WhatsApp es la plataforma donde casi nos juntamos todos. Entonces, claro, en Facebook hay que tomar con más pinzas de esa información compartida porque a veces pues se adolece de esa alfabetización que estamos diciendo, ¿no es cierto? Tenemos que tener más pinzas cuando consumimos esa información compartida. Muy compartida no significa real, ¿no? Eso también hay que tener. O sea, por muy viral que nosotros veamos que es una información o por muy conocida que sea la persona que nos está compartiendo la información, no significa que por eso sea cierto, ¿sí? Y eso en Facebook tenemos que tener muy en cuenta también ahora que esta plataforma pues sigue siendo la plataforma, sobre todo a nivel de provincias, ¿no? A nivel hiperlocal. Es donde la gente se informa por canales. Ese es otro tema, sí, en Facebook. Hay muchos canales en Facebook que adoptan el nombre de páginas que son de noticias, pero no son canales de noticias. El hecho de que una página en Facebook me diga que es de noticias
pues no significa que sea necesariamente de noticias, o que me diga, soy una página de emergencia, soy una página de noticias, qué sé yo, noticias pifo, noticias ambato. Tenemos que ver quién está detrás, si realmente detrás de ese contenido, primero hay periodistas, o hay gente que verifica la información, o es alguien que simplemente entra y comparte lo que encuentra. Y se toma el nombre de noticias solamente para tener tráfico, para tener vistas, para monetizar, sin que importe cómo están informando. Y eso hay que tener ahora muy en cuenta, tanto en Facebook como en Twitter, de estas páginas que se toman como si fueran medios de comunicación y no son medios de comunicación, son sitios que comparten contenido como que estuvimos en la calle y alguien viene y nos pasa algo, pues yo no lo voy a creer porque simplemente alguien en la calle me comparte un contenido. ¿Y la inteligencia artificial también en qué medida entra en juego en este contexto? Sí, podemos utilizar la inteligencia artificial desde algunos puntos de vista. Por ejemplo, ¿qué hacer en estos momentos? O sea, ahora, justo yo ahora estaba preguntándole a ChatGPT si me podría ayudar con qué información me puede dar sobre este aspecto. Y sí hay guías de otros países que ya han vivido situaciones como estas, por ejemplo, esto del terrorismo, ¿no es cierto? Países como México, ¿no es cierto? Colombia, que nos podrían ayudar a entender qué hacer en estos momentos, ¿no? Y claro, con inteligencia artificial uno puede llegar rápidamente a esa información utilizando, por ejemplo, hay una que se llama Perplexity, que nos permite llegar a fuentes web en tiempo real, ¿no? Entonces yo podría apoyarme en Perplexity para poder desarrollar mejor estas guías o preguntarle específicamente si tengo alguna situación o problema, ¿qué me recomienda para hacer y no caer en esta desinformación? Y en eso Perplexity y ChatGPT son una ayuda. Igualmente que el análisis de información que se puede hacer también, ¿no es cierto? De fotografías, de contenido que nosotros le podemos dar a la inteligencia artificial para que nos haga también ese análisis y nos permita evitar estar desinformados. Cristian, hay una inquietud muy importante que nos llega de parte de padres de familia y es que también los niños también están utilizando mucho el teléfono móvil. ¿Cuál sería la explicación o cómo informarles sobre la situación que estamos viviendo en el país y también el uso que se debería dar para los teléfonos móviles en el caso de los niños? ¿Qué recomendarías a los padres de familia en este contexto? Sí, sí, es una excelente pregunta que nos remite a este tema de la dieta saludable, ¿no? Que no solo niños, sino grandes, padres, personas adultas. No tenemos que pasar todo el tiempo pegados a este contenido que al final es perturbador y eh, no nos pone bien. Busquemos horas específicas en el día con fuentes confiables que nos permitan saber qué está pasando, por supuesto, porque lo necesitamos, tenemos que estar alertas de lo que está pasando, pero no nos estemos sobreinformando y desinformando todo el tiempo, todo el día. Y por lo tanto también hagamos eso con nuestros chicos. Es decir, activemos así como esa actitud crítica que yo decía cuando hay estos momentos, activemos también ese monitoreo con ellos, ¿no es cierto? A veces es difícil, ¿no? Sí es difícil porque ahora los padres, por ejemplo, están en clases los chicos virtuales y los papás tenemos que ir a trabajar y resulta que con quién les dejamos a nuestros hijos, con los abuelitos, con alguna persona que nos pueda asistir que además a veces no sabe de esta tecnología y tendríamos que activar por lo menos sistemas de monitoreo para saber en qué páginas los chicos hoy están ingresando en estos días y conversar con ellos para hacerles ver que si les llega esa información, ellos mismos también tienen que aplicar su propio filtro y evitarlo ver por ellos mismos, enseñarles por ellos mismos, que ellos activen sus propios filtros, aprendan por sí mismos también a ser responsables y por supuesto también monitoreo, ¿no es cierto? El monitoreo con herramientas que podemos ver el historial de en qué aplicaciones ellos están pasando. Si, por ejemplo, Twitter es una herramienta que no tiene filtros, estos filtros de información que es muy fuerte. En Twitter no hay, ¿no? Facebook como quiera filtra, e inclusive TikTok tiene sus filtros, pero Twitter no. Entonces, un menor de edad con Twitter, yo, por ejemplo, no recomendaría, porque le podría llegar información que él no está preparado para ver. Ver que no estén en grupos de WhatsApp también, donde tal vez sus compañeros están circulando información que no deberían, ¿ya?
todo eso tenemos que estar hoy más cerca con ellos, acompañándoles para justamente ayudar a que también tengan ellos esta dieta sana o esta dieta filtrada en momentos difíciles que vivimos en el país. Una aclaración, ¿TikTok filtra o no este contenido falso o perturbador de pronto para los niños? Perturbador sí tiene sus filtros. TikTok igual hay que denunciar si es que hay ese contenido perturbador, pero tiene un mejor filtro de contenido perturbador que el de Twitter. Eso sí es definitivo. Twitter, los filtros perturbadores de Twitter son cero, lamentablemente. Pero claro, la parte de desinformación, ninguno. Nosotros somos los que tenemos que activar ese filtro de información de actitud crítica y de evitar contenido perturbador y de evitar sobre todo compartir contenido perturbador y violento, porque si no nosotros justamente nos vemos cómplices de fomentar ese terrorismo que es el que también hoy nos quieren tener, ¿no? Nos quieren tener en el miedo y tampoco tenemos que nosotros caer en ser cómplices de eso. Muchísimas gracias por esta entrevista, Cristian. Que tengas un excelente viernes y también un buen fin de semana. Muchas gracias igual a ustedes de la Comisión por topar estos temas importantes para la audiencia.